Esta es una fecha que tiene muchos significados. Tiene no solamente un significado institucional, un significado de reconocimiento, un significado de reiteración de la valoración de tanta abnegación y servicio a lo largo de los años. Tiene además el significado de recordar en todos y cada uno de ustedes los años que ha vivido el país desde cuando terminaron sus estudios en la escuela. En 1969 yo era un joven colombiano que empezaba sus estudios universitarios en una universidad pública de la provincia colombiana. Acababa de terminar apenas mis estudios de secundaria en el Colegio Franciscano de Pío XII y quedé físicamente en la misma subregión en la cual nací y tuve mi primera formación, paso que naturalmente nos llevó a todos en aquellos años, a ustedes y a mí, ustedes con sus responsabilidades y sus sueños y a mí con los míos, a iniciar esa tarea de estudio o de servicio en procura de crear mejores condiciones para el desarrollo nacional. ¿Y qué años eran aquellos? Las calles del mundo estaban llenas de estudiantes universitarios. Estaban llenas las calles en París, pero también estaban llenas las calles de estudiantes en Colombia. Estaba el mundo entero viviendo una agitación intelectual y política y emocional que se reflejó en los distintos continentes y en las más diversas latitudes, que se reflejó en las sociedades de la época independientemente de su nivel de avance y desarrollo. Eran años de sueño para aquellos jóvenes. Existían todavía utopías sin prueba. No había acontecido en aquellos días el análisis concreto del resultado de aquellas utopías convertidas en realidad de gobierno y en balances concretos desde el punto de vista de los diversos gobiernos nacionales. El mundo tenía un marco claro. Había dos bloques perfectamente identificados. Y en medio de la identificación de esos bloques, distintos países tenían afinidades con uno o con el otro, o tenían que padecer o disfrutar el efecto de tenerlas, como sucedió en nuestro país, a raíz de la influencia de la cabeza de uno de esos bloques sobre las acciones en nuestra nación que llevaron a incurrir en desórdenes, en actos violentos y en acciones que atentaban contra la estabilidad de la nación. Fueron muchos los eventos en los cuales surgieron nuevas manifestaciones de violencia en Colombia. Violencia urbana, violencia rural, violencia combinada entre las ciudades y los campos. Esa evolución, conjuntamente con pasos adelante en materia de construcción política, económica y social, generó un ambiente en aquellos años que nos obligó como nación a continuar haciendo esfuerzos para fortalecer nuestra institucionalidad. Y ahí estuvieron nuestras fuerzas. Ahí estuvieron nuestras fuerzas cumpliendo con su deber constitucional y cumpliendo con su deber legal de garantizar la soberanía, la integridad territorial, de garantizar el libre ejercicio de los derechos democráticos. Y cuando como consecuencia de la evolución que fue produciéndose por los hechos de la época, las situaciones de violencia o se incrementaron o cambiaron de naturaleza, ahí también estuvieron ustedes, defendiendo la institucionalidad, dando a entender que frente a cualquier nivel de amenaza nuestras fuerzas estaban listas y preparadas. Y cuando distintos gobiernos pusieron en marcha
esfuerzos en el propósito de conseguir la paz por la vía de la negociación política, ahí estuvieron nuestras fuerzas, dispuestas a cumplir con la Constitución y con la ley, dispuestas a continuar dándole garantías a los colombianos de estabilidad en virtud de su presencia y de su actuación profesional, juiciosa y respetuosa de las normas constitucionales y legales. Y cuando hubo necesidad para generarle a Colombia nuevos escenarios de tranquilidad, de convocar un escenario participativo como pocos en la historia nacional, el de la Asamblea Nacional Constituyente, que tanta controversia suscitó en las calles de Colombia a raíz de momentos de violencia que llegaron a afectarnos emocionalmente en forma profunda. Ahí estuvieron nuestras fuerzas para garantizar también mediante el ejercicio de los deberes propios consagrados en la Constitución y la ley, para aseverarle a Colombia que ese paso institucional que se estaba dando podía darse en virtud de la presencia de una fuerza profesional y abnegada. Y cuando continuaron profundizándose los hechos de violencia en nuestro país, hasta el punto de que llegamos a ser una sociedad amenazada, ahí estuvieron nuestras fuerzas, garantizando la estabilidad de la República mediante el uso de las competencias propias de nuestras Fuerzas Armadas. Y cuando grupos terroristas pretendieron destrozar la democracia colombiana en un proceso electoral, el más amenazado de la época, que llevó a muchos gobernadores y alcaldes a solicitar el aplazamiento de elecciones, a muchos candidatos a gobernaciones, a alcaldías, a consejos, a asambleas, a renunciar a su postulación como candidatos. Cuando ese escenario se presentó de manera tan compleja para la vida nacional como que cerca del 50% de las autoridades regionales solicitaron el aplazamiento de elecciones y se tomó, por supuesto, la decisión de no aplazarlas y de adelantar el proceso electoral de aquellos años. Las elecciones se hicieron en plena calma, pese a la tremenda violencia que la antecedió. Y eso fue gracias a nuestras fuerzas, gracias a ustedes, gracias a la manera como continuaban garantizando con su presencia y con su acción la estabilidad de la nación, la estabilidad del sistema democrático. Y cuando el esquema internacional dejó de ser el que vivimos en el pasado y se convirtió en un nuevo esquema, en un nuevo orden internacional que no ofrece tanta claridad como ofrecía el del pasado, afirmación que no me lleva ni siquiera a sugerir que sería bueno regresar a él, la evolución de nuestras fuerzas, la evolución de la doctrina, el análisis permanente de las amenazas regionales, volvió a manifestarse como una expresión de nuestra fuerza siempre atenta a evolucionar, a modernizarse, a seguir el pálpito de los acontecimientos internacionales y de las realidades nacionales. Y hoy estamos aquí seguros, estamos aquí tranquilos, estamos en un momento de dificultades y de alteración, pero si algo ha demostrado nuestra institucionalidad en estos días que estamos viviendo es la solidez de nuestras instituciones. He venido diciendo que los niveles de coordinación en el orden regional, de las autoridades civiles con las autoridades militares y de policía, el nivel de coordinación en el orden nacional y el nivel de coordinación entre los dos niveles es una demostración adicional de cuánto hemos avanzado en la construcción de una institucionalidad sólida que nos garantiza la estabilidad de la nación y crea, por lo tanto, las bases necesarias para el progreso. Que se haya garantizado por ustedes, bajo el liderazgo del señor presidente de la República, que quienes han querido marchar hayan podido hacerle de manera pacífica y tranquila, lo que demuestra es de qué manera los principios que están en nuestra Constitución Nacional y en la ley
son asumidos como una práctica diaria, como una forma de vida por nuestras fuerzas en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Y cuando fue necesario intervenir para impedir la violencia, para impedir el vandalismo y para impedir la criminalidad, ahí han estado nuestras fuerzas, actuando conforme a la Constitución y la ley, actuando conforme a los protocolos establecidos, actuando conforme a la manera como deben conducirse las operaciones de la fuerza legítima en momentos de alteración del orden. Y vamos avanzando en la recuperación de la tranquilidad estos días. Vamos avanzando además en el mensaje de que aquí está la institucionalidad, lista a garantizar el ejercicio de los derechos legítimos de quien quiera hacerlo pacífica y democráticamente. Pero también está lista para actuar con la fuerza legítima del Estado para impedir la violencia, para impedir el vandalismo y para impedir el crimen. Ese es el momento que estamos atravesando. Y yo quiero decirles hoy, no solamente porque es mi deber, no solamente porque es lo que me corresponde como ministro de Defensa Nacional, sino porque son mis convicciones, que he llegado a esta cartera que me honra, gracias a la generosidad del señor presidente Duque, para continuar trabajando como lo he hecho toda mi vida, en favor del fortalecimiento institucional, que es lo único que puede garantizarle a una sociedad tranquilidad y sosiego. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos los colombianos? Poder vivir y trabajar tranquilos. Hemos vivido entonces juntos este tramo de la vida nacional. Ustedes a partir de 1969, quien les habla a partir de 1968. Su abnegación y el servicio que le prestaron durante sus años activos a la República le permitió a muchos colombianos ser beneficiarios de esa tarea abnegada. Yo soy uno de ellos. Tengo ahora, gracias a Dios y a la voluntad del señor presidente Duque, la oportunidad de decirles: sigamos caminando juntos, porque el objetivo siempre será el mismo: garantizar la seguridad de todos los colombianos, la integridad de la República y la soberanía nacional. Un abrazo muy grande a ustedes.